Ahí está. No sé si recuerdan la expansión en multipolos que ya se estudió en el curso anterior. Bueno, igual en la clase de 4.15 vamos a estudiar la expansión en multipolos para el potencial vectorial y para la inducción. Como el desarrollo es un poco más complejo que en electrostática, entonces básicamente nos vamos a quedar con los primeros términos, con el término monopolar y con el término dipolar. Resulta que este término monopolar es cero después de hacer los cálculos. Lo mismo con la inducción. Cuando se trabaja con inducción, pues sale del rotor, ¿verdad? Del potencial vector. Y nos encontramos con un término monopolar que es cero. Y entonces el término principal aquí es el término dipolar. Ya se había explicado en capítulos previos que no se han observado experimentalmente los monopolos magnéticos. Entonces, por eso estos resultados se esperaba que dieran cero. Bien, para calcular este potencial y la inducción dipolar, vamos a definir una cantidad que se llama el momento dipolar magnético. Ese momento dipolar magnético, para hacer el cálculo sencillo, va a ser igual a la corriente por el vector de área, donde el vector de área tiene su magnitud, que es el área, y la dirección, que es perpendicular a la superficie. Ese vector pues perpendicular a la superficie, normalmente usted se fija cómo se enrolla la corriente para sacar la dirección, o el sentido, mejor dicho. Esta no sé si la están observando ahorita, esta que escribí M, es el momento dipolar magnético. Si se mira, es válida cuando las corrientes se encuentran en un plano. Si se mira la expresión. Bueno, espero que sí. Vamos a volver a la guía. Mira. Entonces, Sí se mira. sí se mira, ¿no? Sí. Si les decía que esa expresión se va a utilizar cuando la corriente está confinada en un plano, ¿verdad? Ya si el problema ya es por ejemplo, en 3 dimensiones, ya hay que tener más cuidado. Bueno, vamos a ir a la guía otra vez. Entonces, esa M que se definió es el momento dipolar magnético. Ya se mira el PDF de la guía. Sí, ingeniero. Sí. Las instrucciones son similares a las de las otras guías. En cada sección, dice, se le pide realizar diferentes actividades. Las del marco teórico son las que están en los recuadros azules. Esto es lo que usted deberá presentar en su reporte de laboratorio a su respectivo instructor. Bueno, es la
la investigación, ¿verdad? La investigación que debería presentar. Van a ver datos, van a ver cálculos, tablas, gráficos, etcétera, ¿verdad? Pero digamos que el marco teórico, una parte aparece ahí y otra hay que investigar. Introducción. Dice, el potencial vectorial magnético puede definirse mediante una expansión por multipolos de manera similar a la que se hace para el campo eléctrico. El primer término de esta expansión es el dipolar. ¿Por qué es el dipolar? Porque ya les expliqué que el monopolar vale cero, ¿verdad? El cual se expresa en términos del momento dipolar magnético. El momento dipolar magnético es aquella M que definí hace un momento. Dice que se considera únicamente el término dipolar para imanes pequeños. Es decir, puntos muy alejados de la distribución de corriente en estudio. A través del momento dipolar se definen, diferentes cantidades, entre ellas el campo B, que es la inducción, la energía, el torque, etc. Bien. Entonces, ahí se nota un dipolo puntual magnético. No sé si están observando la figura. Sí. 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 Bien, el comportamiento pues es bastante similar al dipolo que se estudió antes para el caso eléctrico, solo que ahora son cargas en movimiento, deberían ser corrientes, ¿verdad? Bien, aquí empieza lo que hay que investigar, que es un dipolo puntual ficticio. Van a ir a investigar eso. Obviamente, cuando las cargas se mueven en ciertas trayectorias, por ejemplo, imagínense en el átomo, que pues el átomo es muy pequeñito, ¿verdad? Y los electrones, según el modelo, ¿verdad?, que se utiliza, los electrones están girando en ciertas trayectorias alrededor del núcleo atómico y ese movimiento de cargas es equivalente a una corriente eléctrica. Y a pesar de que es muy pequeño, en realidad no es un punto. Entonces, les estoy comentando esto para que usted tenga una idea de lo que va a ir a investigar, ¿verdad? En la primera pregunta. Luego le dice que hay un imán de barra que posee un polo norte y un polo sur. Ahí se está observando en la figura. ¿Bajo qué consideraciones podría modelarlo como un dipolo puntual ficticio? Entonces, le va a servir lo que investigó al inicio para poder responder la siguiente situación. ¿Qué otras distribuciones de corriente podrían modelarse como este tipo de dipolo? O sea, el dipolo ficticio, ¿verdad? ¿Por qué y bajo qué condiciones? Entonces, la pregunta 2 y la 3 son dependientes de lo que va a investigar en la 1. Ahora viene la parte del campo B. Dice, para calcular la inducción magnética producida por un imán con forma de cilindro, en cualquier punto a lo largo del eje Z, se va a hacer una equivalencia. Dice, se tiene un imán cilíndrico de radio A, longitud L. Ahí pueden observar ustedes la figura, ¿verdad? La longitud de este imán se le va a llamar L, a la longitud, ¿ya? Y al radio se le va a llamar A. Dice, se va a considerar una espira de ancho desde L. Aquí está pintada la espira de color naranja. No sé si la observan. ¿Sí lo observan? Sí. Sí. Bueno, entonces la idea va a ser que ese imán está formado por un montón de pequeñas espiras, así como esta. Este proceso se parece bastante a cuando estudiamos la inducción de un solenoide ideal. Que comenzamos, el micrófono, por favor, que comenzamos con una espira, bueno, una sola espira. Luego
con una bobina compacta, y luego se fue considerando que se tenían varias de esas bobinas compactas para pasar a un solenoide ideal. Pues, la idea es similar. Se extrae una espira de ancho DDL, se puede modelar como una espira que tiene una corriente filamental DDI equivalente que circula por ella, y esa corriente equivalente crearía cierta inducción, ¿verdad? Esta ahí se produce en el punto P, que aquí está en la figura, pintado en color verde el punto P. Y pintado en color verde en la figura. No lo pueden cerrar, pero ahí espero que ya lo estén observando el punto P. Dice que el punto P está alejado de la espira. El valor del campo de ese trozo del imán, que lo estamos modelando como una espira, va a ser de dB. O sea, solo va a representar una parte del campo del imán. Y para calcular el campo, pues debería de hacerse una integral, ¿verdad? Como les mencioné, este proceso es similar a cuando se estudió la inducción del solenoide ideal. Bien. Esta ecuación que aparece aquí es la del momento dipolar magnético. Esta I sobre 2, integral de trayectoria, el vector R', producto cruz diferencial de línea. Cuando la corriente está definida en un plano, ¿verdad? Como mencioné antes, eso se reduce a la corriente por la magnitud del área por el vector que es perpendicular a esa superficie. Y como perpendicular, por ejemplo, si el plano fuera la pantalla de su computadora o del celular en que están viendo, y en esa pantalla estuviera la distribución de corriente, perpendicular podría ser entrando a la pantalla o saliendo de la pantalla. Para saber el sentido, usted se fija cómo se enrolla la corriente y utiliza la regla de la mano derecha. Con eso sabe el sentido. Bien. Dice, para el caso de la espira anterior, el M de esa espira sería la superficie de la espira por la corriente equivalente, y parece que la dirección en este caso perpendicular sería X, unitario. Volvamos a la figura, a ver si es cierto. Vamos a la figura. Aquí está la figura. ¿A todos les parece que ese momento dipolar de la espira iría en la dirección de X? Sí. Solo hay que fijarse cómo se enrolla la corriente, ¿verdad? Ponen los 4 dedos de la mano derecha en la dirección que se enrolla la corriente, y el quinto, que sería el pulgar en este caso, el quinto dedo, pues ese lo ponen en la dirección de M, y obviamente sale en X, según la figura. Bueno, creo que nadie tiene duda. Nadie dijo nada. Ingeniero, ¿verdad que va como en la dirección de la misma del campo B? Casi siempre. El campo B depende de M, hay que hacer un producto ahí. Ya lo vamos a ver, la ecuación. Y en realidad no es la misma dirección. Bien. Aquí se define quién es el diferencial de corriente equivalente. Dice que es toda la corriente equivalente, ¿verdad? Claro, en realidad usted sabe que un imán no tiene una corriente que usted pueda ver. Es decir, no hay un circuito, no hay cables. Y como no hay un circuito ni cables, en realidad no hay una corriente como la que estamos acostumbrados a ver en la mayoría de circuitos, sino que más bien esas corrientes que hay aquí son equivalentes
es decir, que se deben al movimiento de las cargas en el interior de los átomos. Los átomos que forman al imán, sus cargas, sus electrones están girando en cierta forma relativamente ordenada, y debido a ese giro es que el material está magnetizado. Para entender todos los detalles de esto hay que llegar hasta el capítulo 20, ¿verdad? Que es casi el final del curso. Así que en este momento no vamos a hacer muchos cálculos sobre ello, sino que alguna información se les va a dar. Bien, entonces esas corrientes equivalentes en todo el cilindro las dividimos entre la longitud y luego se multiplica por el ancho que tiene la espira, y con eso saca su diferencial de corriente equivalente. Hacer este cálculo es equivalente a tener, mire, la magnitud del momento dipolar de la espira entre el área L y el diferencial de línea multiplicando. ¿Por qué entre el área? Porque la magnitud del momento dipolar, aparte de llevar a la corriente, lleva la sección transversal, ¿verdad? Entonces, por eso se divide entre esa sección transversal para que solo le quede lo que es y equivalente. Bien. Tenemos aquí cómo se define el diferencial de campo B después de hacer el respectivo cálculo. Esta definición la va a utilizar usted, así como está ahí. Y se le explica cómo queda la integral que va a resolver. Aparte, ya hay una sugerencia ahí para cuando usted haga el cálculo, que posiblemente lo va a hacer en matemática. Entonces ya le sugieren aquí algo. Bien. Si se considera, dice que la longitud del imán L es mucho más grande que su radio, y que además L es mucho más pequeño que D, el resultado anterior, después de integrar, se reduce a esto de aquí. Esta es una aproximación. Veamos quién es D. Voy a volver a subir para que vean quién es D. ¿Notan quién es D ahí en la figura? Jóvenes, ¿se nota quién es D en la figura? Sí. Sí. ¿Quién es D? Es lo que se desplaza, creo, ingeniero. La distancia del eje A. Bien, D es la distancia desde el punto P hasta el punto más cercano del imán. ¿Lo notan? Esa es de esta distancia aquí. En la distancia desde ese punto P hasta llegar ahí al punto más cercano del imán. Y es medida a lo largo del eje. Bueno. Aquí nos dan otras expresiones que también van a utilizar, dice, que se pueden deducir para el caso del imán de barra. Dice que L corresponde a la mitad de la longitud del imán y el origen del sistema de coordenadas se encuentra en el centro del imán. Otra vez, L es la mitad de la longitud del imán y el origen del sistema de coordenadas se encuentra en el centro del imán, así como está en la figura. Aquí le explican qué son esas componentes para el caso del imán de barra. El campo en un punto que le llaman punto en el eje Y, el campo B en un punto en el eje X del eje de coordenadas.
Bien. Con esto de la torsión se va a resolver una gran parte de la experiencia. Es bien bonita esta experiencia en la vida real, pero dadas las circunstancias, ¿verdad? Pues todo va a ser animado. Dice que se coloca un dipolo magnético dentro de una región donde existe una inducción magnética uniforme. El dipolo en realidad es este imán con forma de barra. Se coloca este imán. Esta bobina de aquí son unas bobinas de Helmholtz que pues tienen la característica que el campo casi no cambia en la región cercana al centro de ellas. Como ese campo casi no cambia, pues se aproxima a un campo uniforme. Entonces se produce una interacción aquí que produce cierto torque sobre el imán de barra. Y este va a comenzar a oscilar debido a esa torsión. Comienza a oscilar. En la práctica real uno mide el periodo de la oscilación. Como ustedes saben que el tiempo de reacción de una persona puede ser significativo. En este caso lo es, así que normalmente se medían 20 oscilaciones y así el tiempo de reacción se dividía entre 20. Bueno, sigamos. Entonces esto comienza a oscilar debido a la interacción del imán con la bobina que está aquí. Era en el centro de las dos bobinas. Dice que la torsión tiende a orientar al momento dipolar en la dirección de la inducción magnética producida por las bobinas. Bueno, algunas de las cosas que tienen que investigar, ¿verdad?, que van en el marco teórico, justifique por qué es conveniente usar una configuración de dos bobinas, como se muestra, perdón, como se muestra en la figura, en lugar de solamente una. Ya les mencioné por qué. A ver, ¿quién me dice por qué? Para mantener ese campo uniforme, ¿verdad? Aproximadamente uniforme. Sí. Bien. Dice la expresión matemática de este momento de torsión, que es debido a la fuerza de traslación por el cambio de energía potencial del dipolo, está dado por esto de aquí. La magnitud simplemente es esta expresión. Bueno, en un video que les voy a subir va a estar más detallado esto que en la guía de laboratorio. Obviamente el video va a ir enfocado para la clase, ¿verdad? Bien. Aquí lo que se pretende es estudiar por qué el imán comienza a oscilar. Dice, el imán está sometido a un torque mecánico restaurador y opuesto que provoca que el imán tenga un movimiento oscilatorio. Al analizar este movimiento oscilatorio del imán, la ecuación que describe el mismo es esta de aquí. No sé si recuerdan esto de física 100, en la sumatoria de torques es igual a la inercia por la aceleración angular. Es un análogo a la ecuación de fuerza, ¿verdad? O sea, aquí I es momento de inercia. ¿Se acuerdan cómo se saca el momento de inercia para un cilindro? Se ponía en su eje, dependía de dónde estaba el punto. Ajá. Pero el imán, si tiene forma de cilindro, va a estar sujeto así, mire, así como se ve aquí. Hay una cuerda color amarillo, color naranja, hay una cuerda aquí alrededor, color naranja, y entonces oscila con respecto al centro.
Esta cuerda va a ser el eje. Esta cuerda de aquí, no puedo marcar. Esta cuerda de aquí va a ser el eje. Va a oscilar con respecto a esta cuerda. Entonces, esto en la primera física que llevaron se calculó. Ya no es necesario que hagan el cálculo. Van a una tabla y lo investigan, ¿verdad? Cómo es la inercia de este sistema cuando oscila con un eje perpendicular a la oscilación en su centro. El eje está en el centro. La ecuación del movimiento oscilatorio resultante recibe contribución no solamente del torque magnético, sino también de la resistencia ofrecida por el hilo del que cuelga el imán. En términos de la constante de torsión, la ecuación se escribe así. Entonces, volviendo a lo del hilo, cuando el imán gira debido a la interacción magnética, el hilo se enrolla un poquito y presenta cierto momento intentando restaurar la posición original. Por eso la ecuación queda en esta forma, así como está aquí. ¿Ya? Cuando todo eso se sustituye para armar la ecuación diferencial, tiene lo siguiente, ¿verdad? La segunda derivada de la posición angular con respecto al tiempo. La inercia se mandó a dividir acá. La inercia se mandó a dividir. Entonces tiene, como pasó al otro lado, ¿verdad? Cambia de signo positivo, tiene la constante esta de restauración. Entra la inercia por el ángulo θ. Y la inercia también pasó a dividir acá, ¿verdad? Entonces pasa al otro lado positivo. Tiene esta M. ¿Qué es M habíamos dicho? El momento dipolar. Correcto, momento dipolar magnético. Entonces tiene el momento dipolar magnético por la magnitud de la inducción dividido entre la inercia, ¿verdad? Entonces resulta esta ecuación. Como aquí le falta algo a esta ecuación. Ahorita me fijo. Sí. Tiene un error en la aproximación. Voy a cambiar ahorita de vista. Esto les enseñaron a ustedes en la segunda física, ¿verdad? Cuando estudiaron el péndulo ideal. Que si usted tiene seno de teta, donde teta es un ángulo pequeño, esto lo puede aproximar a teta. ¿Se acuerdan de eso? ¿Están viendo el Paint o qué están viendo? Sí. Sí. Paint. Entonces, sí, ok. Tienen la segunda derivada de la posición, ¿verdad? Posición angular, claro. Con respecto al tiempo. Tienen más esa constante asociada a la torsión del hilo que sostiene. Tienen aquí la inercia dividiendo. Tienen, a ver, pasa al otro lado positivo. MB. Y todo esto iría multiplicado por el ángulo θ. Igual a 0. Así debería verse la ecuación. Sí, le falta el ángulo θ ahí. Entonces, ¿qué ecuación tiene esa forma? Que cuando se deriva dos veces, va a aparecer una constante
va a tener la misma forma, ¿verdad? Tiene la misma forma, mire. Pero aparece una constante y cambia de signo, ¿ya? ¿Qué ecuaciones son esas? Usted las deriva dos veces. Cuando las deriva dos veces, tiene la misma forma, ¿verdad? Pero alguna constante multiplicando y que cambia de signo. ¿Qué funciones son esas? ¿Jóvenes? Son funciones senos o cosenos, ¿verdad? Entonces, la solución debería ser una forma, un ángulo teta máximo, que ese es equivalente a la magnitud. Y tiene un coseno de omega t más, puede ser que haya algún desfase, dámosle un ángulo phi solo como un desfase, ¿verdad? Entonces esta es la solución. Cuando lo derive dos veces, ¿cómo va a quedar? ¿Qué cambiaría cuando lo derive dos veces? Pues la primera derivada me da un seno, ¿verdad? Con signo negativo. Y aparece la frecuencia multiplicando, ¿verdad? Y lo derivo una segunda vez y el seno se convierte en coseno. Entonces, y aparece otra vez la frecuencia angular multiplicando. Es decir, que queda menos frecuencia angular a la 2 y esto mismo otra vez. No se vayan a ir, ¿verdad? Que voy a pasar lista y que no pase, que no esté en la lista hoy, no voy a valer excusa ni nada, va a perder los puntos. Bien, tenemos esa expresión. Y vea que si despejo aquí, tendría una forma similar. De ahí se saca que la frecuencia angular pues es la raíz de esto que tenemos aquí. ¿Queda claro? Sí, bueno. Digamos. No, ingeniero, ¿cómo es que mandó a dividir todo eso? No entendí A ver, bien. sí, ¿quién me consulta? Yo, Anthony. ¿Quién? Yo, Anthony. Ok. Vamos a ver, Anthony. Usted se acuerda de las derivadas de la función de seno y coseno, ¿verdad? Sí. Sí. Okay. Está viendo aquí la definición de teta. Sí. Ajá. Si derivo esa función, esa de teta igual a teta máximo coseno, ¿cuál es la derivada con respecto al tiempo? Me va a dar seno, menos seno de teta. ¿Y qué más cambia? Bueno, sale el omega, sería Ajá. menos omega teta máximo seno de omega teta más un ángulo phi. Correcto, eso queda. Esa es la primera derivada. ¿Y la segunda? Quedaría menos omega a la 2 teta máximo coseno de omega t más un ángulo phi. Correcto. Entonces, mire, resulta que este teta máximo multiplicado por el coseno, esto es teta, ¿verdad? Y mira, El teta máximo multiplicado por el coseno es teta. esto es teta, ¿no? ¿Se mira o todavía no se mira? Ya, Oh, ya sí, se actualizó lo que ven ustedes. sí. ¿Me da un tiempo? Sí, ok.
¿Y qué pasa cuando despejo acá arriba ahora? En esta que voy a encerrar en un cuadrito. Ah, lo reemplazan la de arriba. ¿Qué pasa cuando despejo aquí? Queda la misma forma, mire. ¿Verdad? ¿Lo nota? Es como queda la misma forma y tiene que ser lo mismo. La única explicación es que la frecuencia al cuadrado sea igual a esta constante más mb entre i, ¿verdad? Y ahí se sustituye y se despeja. Ahora sí, Sí. vamos a cambiar, vamos a pasar otra vez a la guía. Polos que se hizo el PDF. Una aplicación que tengo muchas ventanas abiertas. Permítanme un momentito que no se ve lo que quiero mostrar. Parece que hay muchas ventanas abiertas. ¿Qué cambio aquí? Bueno, vamos a guardar. A ver si ahora sí me deja. Bueno, toda la pantalla. Ya se mira la guía. Sí. Sí. Bueno, entonces aquí está la definición de la frecuencia angular al cuadrado. Ya les expliqué el proceso matemático de dónde sale. Por otro lado, la energía magnética de un dipolo en un campo externo es dado por medio de esta ecuación. Esto lo voy a explicar en un video que voy a subir. Dice, ¿para qué valor de teta es esta energía nula? Entonces, obviamente, usted va a jugar aquí con el producto escalar de estos dos y con eso va a ver dónde le da 0. También, ¿para qué valor es máximo? Explique la relevancia física que podría tener esto. Bueno, ¿tienen idea por qué el signo menos? No, ¿verdad? Lo voy a explicar ahorita en forma práctica. Y voy a utilizar esta ecuación. Imagine que trabajamos con todo en un solo eje. Tengo aquí dos imanes. Solo que uno de ellos lo voy a modelar como un dipolo y al otro lo voy a considerar como un imán. Entonces, este va a ser norte y este sur. ¿Ya? A este lo voy a modelar pensando en un dipolo. Entonces, yo espero que el campo, perdón, el momento dipolar y el campo B, a ver, lo esperaría así, mire. Claro, estas líneas se cierran. Estas líneas se cierran, entonces esto se va a doblar aquí y la otra se va a doblar para acá. Pero estoy tratando de trabajarlo lo más centrado posible. No, entonces este va a ser mi imán más bien. Sí, disculpen. Este va a ser mi imán. Y voy a poner otro de polo aquí. Este lo voy a hacer más pequeño. Norte y sur.
Y por aquí le voy a poner un eje por el cual él pueda rotar. ¿Ya? Este de aquí, el primero que dibujé, va a estar fijo, no se mueve. ¿Verdad? Está fijo ahí. Y el otro sí puede rotar. En ese puntito que dibujé acá, es un eje que pasa por el centro. ¿Qué pasa si tengo esos polos así, norte frente a norte? ¿Cómo es la fuerza entre ellos? ¿Es de atracción? ¿Es de repulsión? ¿Cómo es? ¿Jóvenes? ¿Cómo sería la fuerza ahí? Tenemos polo norte y polo norte. ¿De atracción o de repulsión? Repulsión. Sería de repulsión, ¿verdad? Lo que este segundo lo voy a representar con el momento dipolar, pero sí es de repulsión. Entonces, puede ser que este punto de equilibrio que esté ahí me permita que no se muevan. Pero si gira un poquito, si un poquito que gire por la repulsión, esto cambiaría de posición, ¿verdad? Es decir, por un poquito que se gire, como es un punto de equilibrio inestable, este norte va a ser repelido y va a girar para acá. Y el sur va a pasar para acá. Todos se lo pueden imaginar, esa situación. Y va a quedar al final, después de hacer ese giro, va a quedar, ya va a haber girado. Entonces, este quedaría ya para el otro lado. Este también, como giró, pasa al otro lado. ¿Por qué no gira? Podía girar todo en solo. Entonces, vamos a la atrás. Vamos a girarlo. Bueno, ahí está. Entonces, se giró, ¿verdad? ¿Cuánto se giró? 180 grados. 180. Grados. ¿Para qué me puede servir eso? Bueno, debido a la posición, esto tenía cierta energía. Tenía cierta energía y se convierte en movimiento. Este movimiento que tenemos aquí podría aprovecharse para algún dispositivo que tenga piezas móviles, ¿ya? Y es máximo en este punto que están. ¿Qué pasa ahora? ¿Cómo es el ángulo entre la inducción B y el momento dipolar? ¿Cómo es el ángulo? Si los dos apuntan en la misma dirección, ¿cómo es el ángulo acá? 0. 0, ¿verdad? Entonces, aquí, el ángulo entre B y M es 0. Y se va a mover esto. O ya no se va a mover así como está. Ahí ya no. Y ya no, ¿verdad? Entonces, como ya no se mueve, significa que aquí tengo un mínimo más bien. Aquí tengo un mínimo. Si por alguna razón esto se girara solo un poquito, ¿verdad? Si medio se inclinara, el norte atrae al sur. Entonces esto vuelve a quedar aquí. Si se levantara un poquito por cualquier razón, como este norte atrae al sur, se vuelve a quedar aquí. Y en el caso de arriba es al revés. Si se gira un poquito, entonces este otro sistema de aquí va a hacer que gire 180 grados, ¿ya? Entonces acá tenemos una energía máxima en la parte de arriba. Aquí U es máximo
Y en la parte de abajo, U es mínimo. De ahí que dado que en cero, en ángulo cero, tenemos un mínimo, y en ángulo de 180 grados, o pi en radianes, ¿verdad? Energía es máxima, por eso es que aparece ese signo de ahí, ¿verdad? A ver. ¿Ves acá arriba el ángulo entre ellos? Es pi, ¿verdad? O 180 grados. Exacto. No sale. 180 grados o pi en radianes. Hasta ahí vamos bien. Bueno, volvamos a la guía entonces. Actividades, dice. Actividad 1, momento dipolar de un imán en forma de barra. Ya les subí este app ahí a la plataforma que estamos usando. Ejecute la animación, dice, de la actividad 1. Recuerde que tiene que tener instalado Java. La simulación consta de dos pestañas. Una se llama barra imantada y la otra se llama electroimán. Solo se trabajará primero con esta pestaña que se ve. Dice de clic en mostrar medidor de campo. Entonces le va a dar clic aquí, mostrar medidor de campo. Creo que lo tenía abierto. Ahora estoy mostrando el app. No sé si lo pueden ver o todavía no ha cambiado. Hoy sí ya cambió. Dice, mira. Bien, entonces le di clic y debería verse el medidor de campo. ¿Sí lo ven? Entonces uno puede activar o desactivar cosas aquí. Por ejemplo, se puede ver el campo del imán de barra o quitarlo, ahora sí las desactivo. Espero que se noten los cambios. Bueno, voy a regresar a la guía. Dice, para registrar los datos de la inducción magnética, establecerá un marco de referencia tomando forma de cuadrícula. Tomando la forma de cuadrícula que toman las brújulas. No hay manera de saber las unidades, le comentan ahí. Debe mover el imán de modo que el origen del sistema quede justo en el centro de este. Ahí está la figura, miren. Va a crear un sistema de referencia y el centro del sistema de referencia va a ser el mismo imán. Aquí están activas todo menos mostrar el planeta Tierra. Solo la Tierra no se mira, y de ahí todo lo demás está activo. Bien. Se debe mover el imán de modo que el origen del sistema quede justo en el centro de este. Es decir, que tendrá una fila de brújulas alineadas en el eje X y una columna de brújulas alineadas con el eje Y. De modo que el origen coincida con el centro geométrico del imán. Para ayudar a ubicarlo, dé clic en las casillas ver dentro del imán. Pero tenga cuidado porque la cuadrícula de referencia será la de las brújulas, fuera del imán, no en el interior. Bien, ahí van a tener que jugar un ratito con ese app para familiarizarse y poder realizar ciertas mediciones, ¿verdad?
Una vez establecido el sistema de referencia, tomará valores de la inducción magnética a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, como se muestra ahí en esas figuras. Usted va a tomar medidas aquí, ¿verdad? ¿Cuánto vale B en los diferentes puntos? Vamos acá. A ver, estoy trabajando con un 75%. Eso me sale a mí. Vamos a ver qué dice acá el app, a ver si dice algo. Dice que debe estar al 100%. Cuando abrí el app, ahorita que lo abrí, me salió al 75%. No sé si notan de qué cuadrito estoy hablando ahí en la animación. Dice fuerza. Y aquí en la guía sale al 100%. ¿Notan el cuadrito? Sí. Sí. Ahora voy a irme a la aplicación. Y en la aplicación la abrí y me quedó al 75. Entonces habría que tener cuidado ahí, ¿verdad? Y ponerle en el 100. Entonces, ahorita estoy moviendo ese medidor de campo. No sé si lo notan. ¿Sí se nota? Jóvenes. El medidor de campo. Sí, sí se nota. Ahí se ve la magnitud, se ve componente en X, componente en Y. Obviamente la componente en Y aquí debería tender a 0, ¿verdad? Yo sé que estoy muy cerquita del eje X por una razón. Estoy muy cerquita porque la componente en Y casi es 0. Vamos a ver, sube un poquito y se vuelve positiva o negativa, ¿verdad? Negativa. Volviendo negativa, abajo. Es menos negativa cada vez y ahí lo logré. No sé si se ve que la componente en Y vale 0. Sí, se ve. Sí, sí se mira. Entonces ahí ya está en el eje X, ¿ya? Entonces ese puede ser un indicador para ustedes de que están en el eje X. Igual para el eje Y, como estas líneas de campo se enrollan, pues yo esperaría que en el eje Y la componente pues sea en esta dirección principalmente. Vamos a ver. 30 y va aumentando la componente en Y. 19, 25, 22, 18, 16, 14, 5, 2. Ahí, mire. No sé si nota que la componente en Y pues vale 0 otra vez. Bueno, espero que sí lo noten. Entonces, van a tener que tener bastante cuidado a la hora de hacer esto, ¿verdad? Bien, no quiero seguir dedicándole tiempo a esto porque ya llevamos 1 hora y falta todavía bastantito. Vamos a ver el otro app. Dice momento dipolar magnético. Aquí está muy grande. Observación. En el sistema de referencia mostrado en las imágenes es una idealización de cómo debe colocar el imán. Esto ya lo había mostrado. Perdón. Aquí hay unas preguntas que van dentro del marco teórico. Pues debe usar su conocimiento, la figura y
y el mismo A, ¿verdad? Para poder responder que si en el eje X y en el eje Y va a haber componente en Y, ¿qué pasa con teta, verdad? Bien. Presente, estos son los datos que van a presentar. X en unidades y la componente del campo en el punto, pues sería X y Y valdría 0 acá. El punto sería X vale 4 y Y vale 0 unidades. X vale 5 y Y vale 0 unidades y así. Y luego la medición sobre el eje Y, ¿verdad? X va a valer 0, Y va a valer 1 unidad. X va a valer 0, Y 2 unidades. Y va a salir una serie de resultados aquí. Fíjense que yo aquí preferiría, jóvenes, un cambio aquí en la tabla. Un cambio en la tabla. Preferiría que me den los resultados de la magnitud, la componente en X y la componente en Y. En estos puntos de aquí, igual en estos otros de acá, ¿verdad? Que me den la magnitud, la componente en X y la componente en Y. ¿Cómo así, ingeniero? O sea, se ve que solo dan X acá, ¿lo nota? Sí, Ya se mira, ¿no? ¿Cuánto dice X aquí? Que tengo marcado. 14. Bueno, dice 4, perdón. 4, ¿verdad? Ok, y sabemos que Y vale 0, es en el eje, ¿verdad? Sí. Sí, Y vale 0. Pero para B hay 3 resultados. Vamos a ver el lápiz. Cuando cambie, me dice. Ya estamos ahí. Ahí estamos, ¿verdad? Miren que es la unidad de Gauss de esto. Está en G. Estos son Gauss. Uno de los valores es una magnitud, ¿ya? El otro es la componente en X y el otro es la componente en Y. ¿Ya? Yo quiero que me den los 3. Entonces, como les estoy pidiendo los 3, eso significaría que aquí es una, por ejemplo, para lo que ven X. Aquí otra para lo que ven Y y otra para la magnitud. Entonces solo hacemos una tabla. Solo una No, tabla. no. Una para esta y otra acá. Pero en Y siempre va a ser 0, ¿no? Sí, pero igual quiero estar seguro que pusieron atención, ¿verdad? Entonces, Ok. sí, va a ser bien fácil de llenar esa tabla. Pero si hay alguien no puso atención, fácil me voy a dar cuenta también a la hora de que le revise Hay que los. convertir las unidades. Dígame. Hay que hacer la conversión de unidades de Gauss a Tesla. Bueno, solo es un factor. No, déjelo así como está. Déjelo así como está. ¿Cómo es lo de la tabla otra vez? Lo puedo volver a repetir. O sea, creo que este resultado solo es la magnitud. Creo que este resultado solo es la magnitud. ¿Ya? Pero para que no se enreden, quiero la componente en X, luego quiero otra igual para la componente en Y, que deberían ser ceros todos, ¿verdad? Y otro para la magnitud, ¿ya? ¿Queda claro? Sí, otra cosa, ingeniero. Sí. ¿Lo hacemos del 4 al 14 o hacemos el 4, 5 y después hacemos el 14? Desde el 4 hasta el 14, de uno en uno. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, de uno en uno. Y aquí igual 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 10. Ya, de uno en uno va cambiando. Ah, aquí está, mire. No, aquí está. Sí hay que cambiarlo, dice.
porque hay un cálculo relacionado con eso. Entonces, retiro lo dicho, sí hay que cambiarlo, porque después hay que hacer un cálculo. Veamos obtención del momento dipolar magnético del imán. Con los datos registrados en las tablas anteriores, realice un ajuste lineal sin intersecto de la forma y igual a esto, usando las ecuaciones 9 y 10 del marco teórico. Para el eje X utilizará la ecuación 9, le dice quién es Y, que es la componente en X, y le dice quién es X, que es esta relación de aquí. Distancia sobre distancia al cuadrado menos longitud del imán al cuadrado y esto al lado. Recuerde que esta L chiquita es la mitad, dice, de la longitud del imán, la cual deberá determinar contando en términos del número de brújulas que abarca ese. O sea que usted va a jugar ahí con las brújulas para poderse guiar. Para el eje Y utilizará la ecuación 10, dice, y aquí se define qué es. Bien. Bueno, aquí le dan la serie de ecuaciones que va a utilizar para el ajuste lineal. Estas ecuaciones son similares a unas que trabajaron allá en física 100, ¿verdad? Compare los resultados obtenidos por ambos métodos. Son congruentes los resultados. Justifique la respuesta. Obviamente, si lo hacen bien, por dos caminos los resultados deberían de ser similares. Bien, hay que también ver por qué ocurre esto. Es parte de lo que deben agregar a su informe. La actividad 2, oscilaciones transversales de un imán. Entonces, aquí ya se trabaja con otro app. Dice, descargue el archivo de la actividad 2, proporcionado por su instructor, descomprime el archivo utilizando esta contraseña. Vamos a ver el archivo 2, oscilaciones transversales. Lo que es esto. Esto está subido ahí en la plataforma. Al final hay que ir a una página. Tenemos la contraseña física una es la contraseña física una. Y a ver, era este. Permítanme verificar que en realidad es este. A ver si es ese. Bueno, la simulación dice consta de un imán cilíndrico, el cual se introduce en una bobina de configuración de Helmholtz, como lo muestra la figura, y se genera una inducción magnética. Aquí le dan una serie de datos, la masa del imán, la longitud, el radio. Con esto hay que determinar el momento de inercia. En realidad el momento de inercia, cuando usted lo investigue, pues va a depender de esos datos que están ahí arriba. Dice, en la casilla del campo B puede variar la magnitud de la inducción magnética desde 1 hasta 15 Gauss. Escoja el valor que desea utilizar. Para empezar la simulación, dé clic en la casilla nuevo y después, en play. Ok, damos esas instrucciones. Nuevo y play, ¿verdad? Y tenemos que elegir el valor de la inducción que queremos. Dice que el imán empezará a oscilar transversalmente y el Apple le mostrará la dirección del momento magnético en color rojo. A ver, probemos un poquito sobre eso. A ver, acá está. A ver.
y el campo tiene un valor. Ya cambió. Vamos de nuevo. Y está oscilando. Vamos a ver, se supone que por aquí están el arreglo de bobinas que producen que este sistema esté oscilando. En color rojo dice el momento, pues sería el momento dipolar magnético. El color azul, el campo B. El campo B aquí está dado, el momento también. Se larga esta experiencia, ¿verdad? Les había dicho que el tercer informe me lo van a entregar el martes, ¿verdad? Sí. Vamos a dejar Sí. también el cuarto informe para el siguiente martes. ¿Les parece bien? ¿O prefieren entregarlo dentro de una semana? Este sería para el martes 25, Les estoy dando como semana y media casi, ¿sí? ingeniero. Ajá. Este sería como para el martes 25, ¿no? A ver, hoy es viernes 14. El otro viernes es 21, sí, martes 25. El otro Sí, está bien. martes. Ok. Bueno, va a quedar abierto, pues, pero el último día que lo voy a recibir sin penalización es el martes 25, ¿verdad? Ya después, pues ya no vale. ¿Cuándo se suben notas? ¿No era el 22, 23? Por ahí. ¿Cómo? No me asuste. Es que daban como No, 3 días, solo pero no sé cambiado cuántos una días. semana. El miércoles Las notas se comienza. suben el 24, 25 y 26. ¿Otra vez? Ajá. ¿Otra vez? Las notas se suben del 24 al 26. ¿Está Hasta segura? 28. Límite. ¿Está segura? Voy a verificar eso, porque si no, vamos a tener que adelantar ahí unas pruebas. Sí, 24, 25 y 26 se suben notas. Okay. No, entonces sería hasta el lunes, a más tardar este. Sí, porque El ya no lunes. tendría tiempo. Sí, El lunes 24. sí. Ingeniero, pero el lunes 24 está la reposición también. De la prueba. La sexta prueba, más bien. La repo no han dicho fecha, ¿verdad? Bueno, no, pues no hay chance de darles más extensión con esto. Va a ser el otro viernes, va a ser el 21. Y pensé que era el 28. No, ahora no es el 28, entonces que cierra todo. No. No, entonces sería el viernes 21 ni modo. Ingeniero, Tiempo. Dígame. y si en lugar de una reposición lo que hace es eliminar la nota más baja, no se puede. Voy a platicar con el profesor Paul. Puede ser una buena idea, fíjate. Puede ser una buena idea, ¿es? Con las dos pruebas que nos faltan y, Sí. y los dos informes. Estamos con poco tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, el problema es que si hay un solo de ustedes que no le guste la idea, también pues sería difícil negociar, ¿verdad? Está Entonces bien no largo podríamos este informe, platicarlo con los compañeros. Sí. Y Ingeniero, podríamos hacer eso también. Ajá. este informe es el más extenso, ¿verdad? Este informe es relativamente extenso, sí. No hay manera de reducirle un poco la extensión. No, la verdad no. Por eso trabajan en equipo ustedes. Yo sé que están contra el tiempo, ¿verdad? Pero la verdad por eso se reparte el trabajo entre todos. Igual yo quería darles más tiempo, pero pues ustedes me han hecho caer a la realidad que ya dentro de poquito vamos a tener que entregar notas. O para el sábado también podría ser, digo yo. Un día más. Bueno, está bien. ¿Les parece bien a todos dejar hasta el sábado? Sí, está bien, ingeniero. Sí, Bueno, sábado dejémoslo 22 hasta el está sábado. bien. Dejémoslo hasta el sábado, entonces. Bien. Bueno, ahí están las instrucciones de ese otro app, ¿verdad? Y los cálculos que tienen que hacer.
Dice obtención del momento dipolar del imán por medio del torque magnético. Con los datos registrados en una de las tablas anteriores, ¿verdad? Y usando el modelo presentado en el marco teórico, realice un ajuste lineal o intersecto usando esa ecuación. Y igual a alfa más beta x. El modelo presentado en el marco teórico está asociado con aquella ecuación diferencial que les expliqué, ¿verdad? Que la solución llevaba una amplitud y un coseno de omega t más un ángulo de desfase. Me detuve un rato a explicarla, a eso se refiere con ese modelo. Con sus respectivas incertidumbres, dice, para encontrar el momento dipolar magnético del imán M y la constante de torsión K. Aquí está la ecuación, mire. ¿Quién era la frecuencia angular? Como usted puede determinar la frecuencia, ya que en el resultado de la... Vamos a ver. Acá estaba. Me dicen cuando vean otra vez el app. ¿Ya lo miran? Sí. Sí. O sea, aquí se supone que el imán está entre dos bobinas, ¿verdad? Similares. Y que la inducción es uniforme. El periodo de oscilación es 1.10 segundos. Aquí empieza en 0 y aquí se tiene un periodo. Aquí se repite otro y en total son 2.57 segundos. Pero lo que les interesa es este tiempo de acá, miren. Este de 1.10 segundos. Ese es el que le interesa a usted. Con ese periodo, usted encuentra la frecuencia y la frecuencia angular, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 2pi entre t. Bueno, como conoce la frecuencia angular a través del tiempo, este es conocido. No sé si ya cambió o no ha cambiado. ¿Jóvenes? ¿Ya cambió? Estamos viendo la guía. Sí, okay. La guía. Bien, entonces esta parte de aquí, esta constante torsión entre la inercia, es equivalente a la constante acá, ¿verdad? Y, ¿hola? Disculpe, fíjese que en este caso mi teléfono tiene solo 2% de carga y todo el día no he tenido energía. Por si me salgo... Entonces voy a anotarlo quién es, porque al final voy a pasar lista, permítame. Perfecto, Eduardo Ariel Sagastume. Eduardo Sagastume. Correcto, le acabo de enviar ahorita también por medio de mensaje aquí la captura del porcentaje de carga que tengo como respaldo también. Y no tengo a dónde cargar. Ok, está bien, lo acabo de agregar ahorita para no ponerle inasistencia, ¿verdad? Porque vale 15%. Gracias, está bien. Gracias. Bueno. Ingeniero, entonces voy a pasar lista al final. Sí, voy a pasar lista al final. El que no esté perdió los 15 puntos. ¿Verdad? Ok. Sí. Bien. Bueno, de ahí le pide una serie de gráficos y los resultados de los mismos. Esto lo pueden hacer en Excel o en matemática, como usted prefiere. Luego tenemos la curva de la energía potencial. Para esa energía potencial hay que usar aquella ecuación, negativo m punto b. Con esa ecuación usted va a hacer los cálculos asociados. Dice, haciendo uso de la simulación de la actividad 2, escoja una magnitud para la inducción magnética. Le explican otra vez las instrucciones de cómo funciona. Dice, con el botón de paso a paso registrará el valor del ángulo cada 0.3 segundos transcurridos, hasta que el imán deje de oscilar. Observación, recuerde que empieza a contar el tiempo justo cuando da clic en la casilla de pausa. Entonces, aquí va a estar midiendo el ángulo en función de tiempo. Y
¿Por qué es importante el ángulo? Bueno, voy a cambiar otra vez. Me dicen cuando haya cambiado lo que están viendo. Estamos en Paint ahorita. Ah, sí, entonces ya cambió. Gracias. Este producto interno, pues es la magnitud de M, la magnitud de B, y es coseno del ángulo entre ellos. Entonces la energía, si M y B son uniformes, entonces la energía solo va a depender de cómo cambie el coseno del ángulo. Ya. Entonces lo que va a buscar es esa relación entre energía y coseno del ángulo. Por eso le interesa obtener resultados y va a trabajar con 0.3 segundos ahí de intervalo. Acá está la ecuación, ¿verdad? Claro, esto hay que pasarlo a radianes, ¿verdad? El ángulo en radianes. Bien, por último, el cuestionario. Hay que investigar, ¿verdad? Hay que ver los resultados de las aplicaciones estas para poder contestar a ese cuestionario. Incluso van a tener que ver algunos de los videos que voy a subir de la clase para poder contestar algunas preguntas. Conclusiones, dice, elaborar 3 conclusiones en forma de párrafo en base a los objetivos y resultados obtenidos que contengan lo siguiente. Conclusión 1, dice, reporte los valores del momento dipolar magnético encontrado por medio de la regresión lineal usando la primera simulación con sus respectivas incertidumbres absolutas. Hay que ver en esa conclusión si los resultados son congruentes, ¿verdad? Y cuál es la repercusión de estos resultados en base al modelo utilizado. Obviamente usted debe esperar que eso sea congruente. La conclusión 2 dice, comente acerca del comportamiento de los datos obtenidos. Le preguntan si siguen el comportamiento de la función de ajuste. Le preguntan también del valor de correlación. Bueno, todo esto tiene que ver con la parte de cálculos que va a realizar. Y la que tiene que ver con el segundo A, ¿verdad? Y la tercera conclusión, pues es relacionada con la parte de la energía potencial, lo que estábamos hablando ahorita. Entonces ya le dicen básicamente dónde están orientadas las conclusiones que se esperan. Pues no sabía que estábamos tan contra el tiempo ahorita. ¿Qué preguntas tienen? ¿Jóvenes? Ingeniero. Dígame. Respecto a lo que dijo de las curvas de ajuste lineal. Esas Sí. las dijo que las podemos hacer en Excel también o en matemática. Si no tienen mucha experiencia haciendo esos ajustes en matemática, los pueden hacer en Excel, sí. Solo le ponemos una captura de pantalla del Excel Sí, ahí. así es. Ok. Aquí. Sí. A ver, ¿hay alguien que tiene la mano levantada? No, es Sarastume que me mandó la captura. Ajá. ¿Alguien más que tenga dudas? ¿Alguien más? No. Ingeniero. Ajá. El video de este laboratorio lo va a subir. Sí, lo voy a subir. Siempre a YouTube. Sí, a YouTube lo voy a subir. Vamos a ver, entonces voy a pasar lista ahorita. En el mismo video voy a ir grabando ahí quienes están. Está Abner,
veo a Andrea, veo a Anthony, veo a Brian, a Carlos Roberto, a Daniel Enrique, a Alexis, a Diego André, a Eliezer Misael, a Eric Johan, a Fernando André, Francisco Antonio, a Jesús, a José Trejo, a José René, a Kevin Fernando, a María Mesa, a Naúl, a Nelson, a Nesty y a Rubén. No sé si hay alguien que no lo menciona. Nesty, dígame. Dígame, Nesty. Es que se me puso esto. Ah, fue por error. Ok. Sí. Bueno, entonces, miren, gracias a todos. Voy a tener la grabación ahora.